Ser podcast. Hola, buenas tardes. Yo no sé si se trata de algún tipo de maldición oculta o simplemente es que la coyuntura política es la que es. Pero cualquier cosa que ocurra ahora mismo en España, incluso fuera de España, tarda apenas unos minutos en convertirse en arma arrojadiza. Eso no pasa por casualidad. Pasa porque hay gente adicta a la bronca, que la fomenta, que la cultiva y que hace de la bronca su manera de hacer política. Por ejemplo no, y como uno de los principales referentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ya sé que dice barbaridades cada 2 minutos para que se hable de ella. Aquí no solemos hacerle mucho caso, ya lo sé, pero a veces, incluso sabiendo eso, que es un poco trampa, pues no está mal tampoco recoger y comentar algo de lo que haya dicho. Hoy, en fin, estaremos todos de acuerdo, la noticia del día, o una de las grandes noticias del día, es la denuncia de 2 mujeres por agresión sexual contra Julio Iglesias. Es un asunto muy serio, ¿eh? Es además el fruto de una investigación periodística de 3 años. No es nada que parezca cogido con pinzas. De hecho, la Fiscalía ya está investigando alguna de esas denuncias. Y en cuanto el diario.es ha publicado hoy los detalles de la historia, con testimonios muy tremendos de las propias mujeres, que luego escucharemos, bueno, pues ha habido, como es obvio, un montón de reacciones, ¿no? Incluso algún partido ha pedido que se le retiren a Julio Iglesias distinciones como la de ser hijo predilecto de la Ciudad de Madrid o la medalla de oro de la Comunidad. Que nos puede parecer bien, mal o tal vez precipitado, prematuro, no lo sé, me da igual. Insisto que el tema es muy grave, pero claro, y ahí voy con la última de Ayuso, que ha dicho: las mujeres violadas están en Irán con el silencio cómplice de la ultraizquierda. Para añadir después, y Madrid no va a contribuir al desprestigio del cantante, del artista más universal que tiene España. Que dices, bueno, empezando por lo último, depende, ¿no? Quiero decir, Julio Iglesias ha vendido más de 300 millones de discos, pero si se demuestra que ha sido un agresor sexual, pues igual hay que replantear alguna cosa, digo yo, no sé. Y además, joder, ¿qué pinta aquí lo de las mujeres de Irán y la ultraizquierda? Porque aquí la estrategia es decirla bien gorda, pero bien gorda, insultar a ser posible, hacer el máximo ruido y mantener prietas las filas contra alguien, en este caso contra los rojos, ¿no? Es verdad que Abascal ha ido todavía más lejos al afirmar que toda esta historia es una cortina de humo del gobierno, que sería para descojonarse de la risa si no fuera tan serio el intento de esta gente por crear un clima irrespirable de bronca y de confrontación con todo lo que se mueve. En fin, ya lo siento, pero hoy al abrir la ventana, algo que siempre hacemos con música incorporada, hoy sí o sí toca, y que cada uno piense lo que quiera, hoy toca escuchar un poquito esta canción. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor. Elena Cabrera, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas Elena tardes. Cabrera es una de las periodistas del diario.es que ha participado activamente en esta investigación de casi 3 años, que ha desembocado en la noticia que hoy ha provocado un auténtico terremoto a todos los niveles. Vamos a hablar con ella, con Isaías Lafuente, Marta Delvado, Luz Sánchez Mellado. Buenas tardes, bienvenida. Oye, antes de que empecemos a conversar, felicidades por el trabajo, por cierto. Gracias. De verdad, enhorabuena gracias. de compañeros y de compañeras. Esto yo creo que no solo felicidades para vosotros, sino que es un bombazo de autoestima para nuestro oficio. Yo, antes de empezar a conversar, por si alguien se lo ha perdido, me gustaría escuchar algunos de los testimonios de estas mujeres que han presentado la denuncia, porque a veces viendo o escuchando cómo alguien explica algo, bueno, pues se pueden extraer unas u otras conclusiones, ustedes mismos. Me ofreció como meterme los dedos anal y yo le decía a él que no, que yo no quería eso. Entonces, no, es que te va a gustar. Y yo, no, señor, no quiero. Y él, claro, me mete los dedos por ahí. A lo que para mí eso fue muy doloroso
Y yo, por favor, para. Me dolió mucho, porque también en esos momentos me bofeteaba la cara durísimo, así con muchísima fuerza. Horrible. Hacían lo que quieran conmigo. ¿Hay más? Julio me pregunta a mí si mis senos eran operados y yo respondo con tranquilidad y normalidad de que sí. Entonces él me pide que me levante de la silla y que se los muestre. Y yo me sorprendo porque, o sea, no es una petición como normal, ¿no? Entonces dice, sí, no pasa nada, o sea, párate allá y los muestras y ya. Entonces yo sentí como la presión de, no solamente de él, sino de los espectadores, que en este caso eran mujeres. Entonces, yo digo, bueno, pues accedo, aunque para mí no estaba bien, para todos los demás parecía que sí estaba bien. Y entonces es ahí donde yo digo, bueno, o sea, la loca soy yo, los locos son ellos. Pues yo sentía vergüenza, o sea, esto no es algo normal. Entonces él me dice, pero no te muevas, boluda, que no veo. Entonces yo, ¿sabes? Me sentí como que me estaba haciendo un examen médico. Elena, ¿por dónde empezamos la conversación después de escuchar esto? Esto supuestamente sucedió en Punta Cana, en la República Dominicana, y en las Bahamas en 2021. O sea, no es algo de hace un montón de años, de hace mucho tiempo atrás, sino bastante reciente. No se empieza por donde quieras. ¿Cómo os llega esto, por cierto? ¿Cómo os llega y cómo reacciona una cuando le llega algo así? Sí, podemos empezar por ahí. Porque además me parece bonito darle cierto crédito, porque va a quedar totalmente invisibilizado, a la persona que nos pone en la pista de esa historia, porque es un hombre. Es un hombre del entorno de las trabajadoras en ese momento de la casa de Julio Iglesias. Es alguien que es conocedor de lo que está sucediendo allí y que se da cuenta de que lo que le están contando a él le parece que son abusos, le parece que son agresiones. Es posible que la persona que se lo cuente no lo refleje de esa manera, ¿no? Sino más bien, esta es la vida que llevo, es horrible, mi jefe me trata mal, trabajo 16 horas diarias y además tengo que ir a su habitación por las noches y hacer todo lo que me pide. Mi trabajo es horrible. Yo creo que esa persona le debe decir, bueno, es que tu trabajo es horrible, pero es que esto igual es un delito. Esto que te están haciendo no deberías consentirlo. Yo imagino que esas fueron sus conversaciones. Y a mí lo que me llega a nosotros en el diario es un mensaje de alguien que se ha fijado en el trabajo que estábamos haciendo y que cree que en nuestras manos estas personas, estas mujeres, pueden encontrar una vía de acceder a la justicia. Porque Punta Cana está en República Dominicana. Uh-huh. Estas mujeres con las que nosotros hemos hablado, hoy hemos publicado los testimonios de dos, una es dominicana y la otra es venezolana, uh-huh, que es trasladada a Dominicana para trabajar allí. Pues no viven en países donde haya muchas garantías para poner una denuncia por violencia sexual. A veces en España pensamos que tampoco las tenemos, por muchos casos que hemos visto, pues imaginaos en estos países donde las leyes no son tan garantistas, donde la justicia pues hay donde hay mucha corrupción y donde además él tiene también la nacionalidad dominicana, además de la española, y es una persona muy poderosa y muy temida. Así que me gustaría celebrar, la verdad, que el periodismo hoy demuestre que es una manera para estas mujeres de acceder a la justicia o de dar un primer paso y también de ayudarlas a entender que hay que parar a los poderosos, que al menos hay que intentarlo. No creo que han sido las primeras mujeres que lo intentan, no lo creo, ellas no lo piensan así, ellas piensan que puede haber habido otras compañeras antes que hayan querido hablar y que no hayan encontrado la vía oportuna para hacerlo. Bueno, pues aquí se demuestra que a base de contar la historia, primero a este hombre que os pone en la pista, después a vosotros, periodistas, que estáis dispuestos a publicarlo, ellas dan el paso decisivo que es presentar una denuncia, que ya veremos el recorrido que tiene, pero que ya ha empezado a correr. Sí. Esa es la secuencia. Eso es. Habéis hablado con un montón de gente, no solo con estas dos mujeres. Sí, sin duda. Son 3 años de investigación y el primer año consiste en reunir documentación, información, sin conseguir alcanzar
a contactar a ninguna de ellas. Imagínate, ¿no? Esa información que nos dan al principio, pues hay que ver si es real, porque y si es alguien que se está inventando, que conoce esto, pues primero hay es que lo que dice el entorno de Julio Iglesias, ¿no? Porque habéis hablado también con ellos y lo desmienten todo. Y es que todos son patrañas y tal. Mira, ojalá nos lo hubieran desmentido, porque la única persona que nos ha dado respuesta es una trabajadora de él que aparece aludida en el texto. Y que ha dicho efectivamente que son patrañas y que eres un hombre maravilloso. Pero él no ha dado respuesta a nuestras preguntas y les hemos dado un plazo muy generoso de respuesta y además nos hemos asegurado que él recibía las preguntas. Se las hemos mandado de mil maneras. Su abogado, pero es que incluso hemos ido a la puerta de sus casas en diferentes países a entregar las preguntas y sencillamente lo que ha hecho ha sido ignorarnos y bloquearnos y no querer saber nada de esto, ni siquiera no hago comentarios, esto es mentira, nada, es que ni siquiera su abogado nos ha querido dar una respuesta, ¿no? Como si no fuera con él, pero a mí me parece que el impacto de esta noticia no lo vas a poder eludir durante mucho tiempo. No. Es que lo que vosotros describís y por las pruebas que habéis recabado, además del testimonio de ellas, describís a dos mujeres en ese momento muy jóvenes, muy vulnerables, de barrios pobres, que trabajaban como internas, decías tú, de hasta 16 horas, o sea, explotadas, a las que seleccionaban por su aspecto, les pedían fotos antes de hacerles las entrevistas. En el tiempo que estaban en las mansiones tenían prohibido, por ejemplo, tener novios, ni siquiera podían salir durante largas temporadas. Esto se parece mucho, mucho al modus operandi de las redes de trata. Y espero que la Audiencia Nacional esté a la altura de una denuncia, ¿no?, de esta magnitud. Eso pienso yo. Nosotros a lo largo del día de hoy hemos contado que efectivamente la Fiscalía tiene esta denuncia en sus manos y entiendo que está haciendo prediligencias, supongo, para ver qué es lo que pasa aquí. Estas mujeres, representadas por las abogadas de una organización internacional muy potente en cuestión de derechos de las mujeres, que es Women's Link, las representa y ha presentado una denuncia en la Fiscalía. El 5 de enero. Sí, el de la Audiencia Nacional. Y bueno, lo que hace esta denuncia es contar unos hechos, ¿no? Y apuntar a unos posibles delitos. Pero claro, eso es la Fiscalía quien tiene que ver si hay delitos o no los hay. Pero de todas maneras la denuncia intenta encauzar lo que las abogadas entienden, porque conocen muy bien estos dos casos, qué delitos puede estar ahí sucediendo. Y una es la trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre. Claro. Nosotras en las entrevistas nos han dicho en varias ocasiones que sentían que aquello era esclavitud, que se sentían como esclavas, no solamente por este sistema de control y de abuso que ellas relatan, sino con detalles que no son menores, como el uniforme. Hemos sacado una fotografía donde se ve, por supuesto no aparecen sus rostros, porque una prioridad de toda esta historia es mantener protegerlas, no se conozca su identidad, pero nosotras las conocemos muy bien, y tenemos una fotografía donde podéis ver cómo visten. Nos decía una de ellas que les recordaba a los vestidos de las esclavas de Simón Bolívar, y es que las viste así. Las controla, no le gusta que engorden y entonces mira a ver cuánta comida se echan en el plato, les dicen no te eches tanto, no te sirvas, con mucha severidad, ¿no? Incluso las pesa en algunos casos para ver que siguen siendo flacas, que es como supuestamente a él le gusta. Una de las mujeres a las que hemos entrevistado nos contaba que sin previo aviso le decía dame el móvil y se lo revisaba, porque como en la casa hay unas normas
como por ejemplo que no deben tener novio, que no deben hacer fotografías dentro de la casa, que yo creo que eso se puede entender como algo normal, ¿no? Sí, de la privacidad, sí. Claro, pero él no se fiaba. Entonces, por si acaso, y sin más, decía, dame el móvil, y miraba las galerías de fotos a ver si era verdad, pero claro, a la vez estaba accediendo a información personal de estas mujeres, o lo que es aún probablemente más grave, sus conversaciones de WhatsApp, porque ahí ya no es que estuviera mirando si le había hecho fotos a su casa, sino que estaba viendo con quién hablaba y ya advertidas de que no debían tener novio porque, según ellas, al señor, que es como le llaman, no le gusta que sus empleadas tengan novio. Bueno, incluso cosas mucho más serias. Voy a su habitación y me dice, ay, ¿cómo está? Que me pusiera como unas bufandas aquí y una bufanda aquí para verme como una hawaiana. Cuando me estaba poniendo la cosa hawaiana, ella me dijo, finge, si tú no quieres que yo te toque tu parte, ponte la mano ahí. Él entra y él se acuesta. Nunca se quitaba la camisa, siempre era de ahí para allá en cuero, sin pantalones. Ahí comienzan las cosas. Hicieron lo que hicieron y yo me quedé dormida y no recuerdo más. Quedé inconsciente, estaba borracha. Yo caí sin darme cuenta. Parece, por lo que está describiendo, pues que son unas empleadas de hogar con derecho a todo tipo de acceso por parte de su patrón, en este caso casi su amo. Están describiendo una especie de esclavitud entre laboral y sexual. Cuando os llega esta historia y después de las entrevistas, claro, la reacción hoy a la publicación y a la exclusiva del diario.es ha sido polarizada, como no podría ser de otra forma en este momento en el que todo se polariza, ¿no? Pero una de las cuestiones que arguyen los que no se creen esta historia o la ponen en tela de juicio, nunca mejor dicho, es que ¿por qué resistían? ¿Qué os han dicho ellas? Hemos hablado bastante de eso, porque además a ellas les preocupaba que cuando la historia fuera pública no las creyeran. Yo creo que esa era su principal preocupación, junto con la posibilidad de ser identificadas y que eso afectara mucho a su vida, pero sobre todo que no las creyeran y dijeran, las cuestionaran, ¿no? ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no le dijiste que no? ¿Por qué no te fuiste de ahí de inmediato? Así que ellas creo que se han esforzado mucho en explicar bien cuáles son las circunstancias de ellas y del trabajo allí. Entonces, pensemos. Primero, hablamos del año 2021, estamos en pandemia. Estamos hablando de una villa cerrada en Punta Cana, que es una urbanización de lujo en República Dominicana, donde casi nadie tiene acceso, donde no hay nada que hacer más allá de los muros de la villa, donde él dice, como tengo miedo a contagiarme, vosotras no podéis salir y no vais a poder librar hasta dentro de 3 o 4 semanas o mucho más o cuando yo quiera, y no podéis salir de la casa ni siquiera a comprar. Pero cuidado, los hombres sí pueden salir de la casa, salir, entrar, las jefas sí pueden salir, entrar, pero ellas no. Y entonces esta sensación de estar encerradas, de estar en una prisión, se combina con la autoridad, ¿no?, severa y agresiva que él ejerce sobre ellas. Ellas saben que él es un hombre poderoso. Se sienten atenazadas, se sienten controladas. Es que no pueden ni decir una palabra más alta o decir algo que le contraríe, porque entonces él se revuelve, se enfada, las grita. Ellas han visto cómo despide a alguien porque sí esa mañana, porque se ha levantado mal o porque ha hecho algo que no le gusta, y ellas tienen un sueldo en pandemia. Entonces, un sueldo que no está mal, 25.000 pesos dominicanos, que al cambio son 350 euros, que nos parece poco, pero en verdad para allí 25.000 pesos es un buen salario, y por eso cogen este trabajo, aunque sea en régimen interno, que es algo que les dificulta mucho su vida. Si tienen familia dejan de verla, si viven en Santo Domingo pues ya olvídate, ya no vuelven allí, y entonces viven en este sistema de control y le temen a su furia, y le han visto tanto en la intimidad como en espacios más más compartidos con otras personas, y temen a sus reacciones. Nada de lo que yo hiciera estaba bien. Uno tolera todo ese tipo de abusos porque él te hace normalizarlo. Él te dice, te estoy enseñando. Empieza como a hacerte ese trabajo psicológico donde tu cuerpo sabe
que eso no está bien, pero tu mente, como él está ahí trabajándote, te empieza a normalizarlo. Desde luego, si todo es como se cuenta, es que estamos hablando de un nuevo derecho de pernada del señor respecto a la gente que vive a su lado, a las mujeres que viven a su lado, a su servicio doméstico en principio, pero engañadas después les conducen a otro tipo de relaciones. Yo no sé si habéis investigado y hablado con expertos que os hayan hablado de la vía judicial. No sé si el hecho de que Julio Iglesias tenga doble nacionalidad facilita o entorpece una posible causa penal. Sí que hemos hablado, también hemos conversado bastante con las abogadas de Women's Link que llevan este caso y ellas veían muy claro que él es ciudadano español, que los delitos son muy graves y que la justicia española es la que debe actuar. Y por eso, yo creo que por eso se han dirigido aquí a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Y él además, ¿quién es Julio Iglesias? ¿No? Antes de hoy, ¿quién era ayer Julio Iglesias? Si os acordáis, si todavía podemos recordar quién era Julio Iglesias ayer. Julio Iglesias era un icono de España, era el artista español más internacional. Alguien que encima ha sido recuperado generación tras generación. No solamente nuestros padres y abuelos y nosotros hemos cantado y bailado canciones de Julio Iglesias, sino que ha llevado el nombre de España, que ha sido recordada, ha sido una intermediación política incluso entre España y Estados Unidos. Es alguien que ha tenido a los Clinton alojados en su villa de Punta Cana. Es marca España, ¿no? Podríamos. Bueno, de hecho estuvo trabajando o digamos formando parte de la escuadra de marca España oficialmente por el Ministerio de Exteriores. Entonces, ¿qué va a hacer la justicia española ahora que todos hemos conocido estos testimonios? Estamos horrorizados. O sea, yo creo que mínimo tiene que investigar. Y a mí lo que me gustaría, lo que espero de todo esto es que la Fiscalía presente una querella, porque aunque las mujeres que hemos entrevistado y que prestan su testimonio sienten que esta ha sido la vía de la del periodismo, la vía para acceder a la justicia, el primer paso, también sienten que se puede ir más allá y que se puede hacer una justicia aún más real, que sea reparadora. Yo creo que el periodismo lo es, por eso soy periodista, confío en ello y ellas han confiado también en el periodismo como esa vía. Pero sería una lástima que España no demuestre que efectivamente cuando conoce unos hechos como estos no actúa. Pues habrá que verlo. Elena Cabrera, periodista del diario.es. Oye, de verdad enhorabuena y muchísimas gracias por venir a La Ventana a contarlo. No, muchas gracias por vuestras palabras, por acogernos. Ánimo, ¿eh? Gracias. Ánimo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.